Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 3 aquí en Rancho Aparte de estos podcasts que lo estamos haciendo con tanto cariño, con tanto gusto, de muchos temas que la gente nos plantea en los programas de radio. Recuerden que nosotros estamos los fines de semana, sábados y domingos, de 18 a 22 horas por FM Radio Voz, transmitiendo en todo Córdoba, el interior, y también lo estamos haciendo a través de nuestro stream, que se lo recuerdo en cada podcast. Les recuerdo, nuestro stream es ranchoaparteradio.argentinastream.com. Y para la gente que quiere proponer temas, a conocernos, hacer una amistad con nosotros y proponernos temas, mandar saludos, pedir temas también musicales, digamos, para la radio, lo puede hacer también a través de nuestro Instagram, Rancho Aparte 9. Bueno, dicho todo esto, el tema que hoy nos compete de lleno totalmente, y para estos temas, que la mayoría son bastante serios, a pesar de que nosotros le ponemos un poquito de humor, siempre como invitada tengo a mi querida compañera de micrófono, compañera de cabina, compañera de un montón de cosas, sin meternos en las cuestiones políticas, porque iba a ser compañera peronística, pero están muertos todos los peronistas. Están muertos, claro. Lo tenemos a ella, Greta Raquel Aura, y el tema que hoy nos trae a la conversación, a la charla, es sobre la muerte. Justo dijo que el peronismo estaba muerto, pero no queremos ponernos así. No queremos ponernos, ¿viste? Porque si no, nada que ver. No queremos meternos en eso. Estamos hablando de los líderes iniciales, ¿no? ¿Qué pasará? ¿No? ¿Qué pasa? Ahí vemos un montón de cosas que pasan post-mortem, ¿no es cierto? Con la energía que lanzan los vivos. Exactamente. Pero bueno, cuénteme a ver qué onda con la muerte. Habló gente, le preguntó a usted que... Y la gente va proponiendo algunos temas y nosotros tuvimos muchos llamados, pero porque justamente dentro de las cosas que hablamos, por ahí sale alguna cosa que genera como una curiosidad. Y veo que mucha gente hoy en día está muy preocupada por lo que está pasando a nivel global, digo, ¿no? Gente que se está muriendo, que de golpe en una muerte súbita en la calle. Yo he tenido la posibilidad hace poco de un familiar fallecido muy directo conmigo y de estar ahí, ¿no? Dialogando con la gente vamos a hablar temas que son escabrosos, pero es según cómo lo vamos tomando, ¿no? Cuando uno ya tiene un poco masticado este asunto, no debería sorprendernos nada que en algún momento tenemos que hablar de funerarias, tenemos que hablar de cosas que son totalmente concretas. Es ¿no? que sí, la gente se muere todos los días. Hay que asumir primero eso, que nosotros no lo veamos, no quiere decir que no ocurra. La gente se muere todos los días. Hay que asumir esto para empezar a hablar de la muerte un poco más descontracturadamente. Totalmente. La verdad. Sí. Pero hay como toda una cuestión con esto, ¿no? Precisamente este familiar que yo tenía era algo que no lo veía en él. Es decir, nunca lo vio, nunca dijo, no, yo me voy a morir en algún momento, ¿no? Y como que de alguna manera siempre esquivaba la situación y por el miedo que quizá le generaba, pero todo eso tiene que ver también con un desarrollo como seres que somos, ¿no? Es decir, entender que también hay aspectos de nuestra vida, en el transitar de nuestro camino por aquí, por el planeta, hay aspectos nuestros que se mueren y otros que renacen, ¿no? Sí. Cito, por ejemplo, lo que en algún momento escuché de don Alejandro Jodorowsky, que decía, uno muere en un niño de 4 y nace quizás en un niño de 7, ¿no? Después muere y nace en un adolescente de 12 años, muere y nace en un adulto, ¿no es cierto?, de 20 años, muere y nace en una persona de tercera edad a los 60 años. Es decir, cuando uno tiene un registro de lo que va pasando en su vida, consciente, se da cuenta que también la naturaleza a veces se muere. Una vez leí en un libro muy bonito cuando era muy chico, que hablaba, dice, ¿qué sería de las personas que vienen de otro lugar, de otro continente, por ejemplo, a Argentina? Está bien que ahora está todo más globalizado, la tecnología en cierta forma ayudó a que estemos conectados, ¿no es cierto? Porque ponemos en Google Maps, por ejemplo, una dirección y ya nos lleva automáticamente a las cuestiones geográficas y todo esto, ¿no? Pero en ese tiempo que yo leí este libro, hace más o menos 25 años atrás, decía, ¿y qué pasaría, ¿no es cierto?, si una persona de otro continente donde está acostumbrada a que siempre haya vegetación en abundancia, viene justo en la parte, de, por ejemplo, de Argentina, cuando estamos en pleno invierno, que acá la naturaleza se muere, ¿no? Es decir, va a decir, ¿qué está pasando con la naturaleza? Se está muriendo toda,
¿no? Pero en realidad es como que queda en un stand-by, ¿no? Necesario para después en la primavera volver a sacar sus flores, sus frutos, aromatizar, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos esa gran oportunidad de tener las 4 estaciones y todo esto, entonces lo entendemos muy bien. Pero alguien que ha vivido, por ejemplo, toda su vida en el bosque, entendería que acá se está muriendo algo, ¿no es cierto? Totalmente, es una interpretación la muerte en el aspecto de la mente, pero además biológicamente. Yo no tengo claro si es cada 4 o 6 meses. La gente esto no lo sabe, ¿no? Yo porque estudio mucho el cuerpo, pero no tengo muy claro, pero igual es lo mismo, 4 o 6 meses es muy poco tiempo. Todas las células del cuerpo se han muerto y nos hemos regenerado nuevamente, ¿sí? Estos son procesos, o sea, la muerte nos habita permanentemente a nivel biológico, ¿sí? Entonces no es que el cuerpo se muere una sola vez. Ese es un error. El cuerpo se muere todo el tiempo y todos los días están haciendo. ¿Sí? Es impresionante lo que pasa. Y todas las posibilidades que nos da ese conocimiento, porque uno piensa que el cuerpo nace y muere, y no está mirando todas las muertes cotidianas de ese cuerpo para sostener el equilibrio. Claro. Entonces, hay en esa ignorancia también una ignorancia de la posibilidad de cambio, de la posibilidad de mejorar absolutamente, no solamente la biología, sino la psicología, las emociones, la forma en la que... Bueno, cuando uno se muda de país, que empieza una vida nueva, que tienen otros horarios, es como una muerte también, ¿no es cierto? Las mudanzas, bueno, en fin, todos los cambios son muertes realmente. Cuando Totalmente. uno termina el secundario... Uno se muere a la vida del secundario, o sea, es así, y empieza una nueva vida. Cuando se separa, cuando, no sé, hay todo el tiempo nos estamos muriendo en realidad. Sí, incluso en la misma respiración, ¿no? Es decir, sí. Y pasa, por ejemplo, con muchos de las cosas que nos rodean, es decir, la misma naturaleza, por ejemplo, estos animalitos que van cambiando la piel, ¿no es cierto? Muere la piel antigua, podríamos decir, y nace una nueva. La mariposa que se genera la metamorfosis, ¿no? Del gusano a tener estas alas bellísimas, ¿no? Y encima la mariposa sí podría hablar de que la muerte le viene bastante pronto, ¿no? Porque no solamente genera esa mutación, cumple su ciclo natural, que es mucho, mucho más rápido que en el ser humano, por ejemplo, ¿no? Sí, la gente asocia también el paso de los años con un deterioro, y eso es totalmente erróneo. Perdón que yo venga a traer un poco... el tema es que al trabajar con el cuerpo de la gente tantos años, no, hay mucha gente que por ahí, no sé, cuando tenía 20, 30 años... no estaba muy bien, su salud era muy endeble y de golpe lo ves a los 60 y es un toro. ¿Sí? O sea, porque estas cosas pasan y no son gente extraordinaria, es gente re común que un día se da cuenta que pueden hacer algo nuevo realmente y algo mucho mejor, o sea, se da cuenta que puede ser otro, de alguna manera, que puede tener una nueva vida. ¿Sí? Y cuando se aviva de eso pasan cosas mágicas y repito, no estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, estamos hablando de gente común que como que internamente se da cuenta de que puede morir a todas las cosas que le hacen daño y nacer a un mundo nuevo de exaltación y de plenitud total, y quizás sea más pleno a los 70 que a los 20. Sí, esto es maravilloso. Aparte de eso nos hace apreciar más la vida, ¿no? Porque si fuese de que cada vez que vas, a medida que vas creciendo y vemos el tiempo a nivel lineal, ¿no? Porque nosotros los seres humanos supuestamente, bueno, no digo yo, en mi caso ya no lo veo casi así, pero la gente que lo ve de forma lineal pareciera de que siempre tenés una tendencia a que vas a terminar mal. Y siempre se ve el futuro como algo malo, es decir, ¿no? Te vas a enfermar, vas a ser viejo. Yo tengo un vecino muy amigo, muy querido mío, que él siempre me dice, no, mira, ahora estoy mal, estoy con algunos problemas en la próstata, bueno, y algunas cuestiones de salud, y canta un tango que no recuerdo bien. Y bueno, está bien, lo
lo adorna, digamos, a toda la conversación con un tango que la verdad está bastante bien cantado, de hecho, pero él siempre dice de que todas las cagadas que se mandó él cuando era joven y todas esas cosas, que del desgaste en el cuerpo y esto de ser así demasiado festivo y todas estas cosas lo llevaron a la situación. Entonces, bueno, le digo, discúlpame que te diga, le digo, pero no es así, porque el cuerpo va cambiando constantemente. Si fuese así, te hubiese matado en ese momento, directamente. Totalmente. ¿Cierto? Y si no te mató, entonces no tiene por qué existir. No, el cuerpo no es que acumula todo eso hasta llegar a una edad y que de ahí te explota todo. Te explota todo porque no hay un registro también de las cuestiones emocionales, no hay un registro de las cuestiones mentales, no hay un desarrollo del ser. Y como la vida es vida y es sabia, entonces cuando vos ya no sos un jugador que va a ayudar a este planeta a seguir una evolución, al menos que sirvas como una especie de antena, si no te das cuenta, claro, receptiva de la energía que está ingresando al planeta. Y bueno, tenés que irte, llegó el punto donde tenés que irte. Y eso va justamente un poco a colación a lo que pasa cuando perdemos a un familiar, ¿no? Ah, sí. Generalmente, ¿cómo quedan las personas, no? Y hay toda una cuestión de duelo ahí que se tiene que vivir, hay todo un tema ahí, ¿no? Sí. Pero me gustaría que si podemos introducirnos un poquito más en eso, ¿no? Sí, en realidad, bueno, para terminar esta idea, ¿no? El achaque es una cuestión, el famoso achaque de los años es absolutamente cultural. Uno lo ve en las sociedades que tienen los ojos achinados y tienen una plenitud, los ancianos, que te digo la verdad, no te juegues una pulsada con ellos porque te ganan, ¿sí? El achaque es cultural y está tan metido en la cultura que uno va al médico y le dice, usted señora, ¿qué quiere con la edad que tiene? Ya entró en menopausia, ¿no? Por ejemplo, y por ahí es una mujer joven o en andropausia, ¿no? ¿Y usted qué quiere? ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Y usted qué quiere? Y yo quiero vivir todo lo que pueda, doctor, o sea, yo quiero estar bien, quiero caminar, quiero estar derecha y sobre todo vengo acá para que no me duela el cuerpo, ¿vio? Y pero no, usted ya, o sea, está tan inserto que, o sea, ni siquiera los médicos asumen esta muerte que nos permite evolucionar. Es como lineal, naciste bien y te vas a morir mal. O sea, es una cosa muy rara que a veces lo digan los médicos, así que se te prendan todas las alarmas cuando un médico no te cura. O sea, no te soluciona las cosas. Eso es muy importante porque eso es muy importante. No te soluciona, te da una pastilla, un calmante, pero no te soluciona el problema. Totalmente, ¿sí? No hay que, o sea, es decir, no hay que quedarse con eso. Y de lo que está pasando hoy a nivel de justamente de esta cuestión de la salud, ¿no? Que pareciera que los hospitales están, no sé, es decir, a mí me pasó con 2 familiares. Y he escuchado de muchos casos, de muchas personas. No digo que todos los médicos sean lo mismo. No, para nada. Pero a mí hubo médicos divinos. Hay una idea en los médicos que tiene que cambiar, ¿no? Sí. Hay una idea del médico que tiene que aceptar de que hay cosas que no están bien desarrolladas. Y el tema de esto de la pastilla es evidente. Porque vos, por ejemplo, te pones a ver en un horario central. Por ejemplo, las noticias del mediodía. ¿Cuántos minutos a reloj de publicidad está corriendo ahí que son todas pastillas? Terrible. Entonces, esto ya lo sabemos todo, es decir, primero te venden la enfermedad para después ofrecerte la cura. Sí. Entonces, no podemos aceptar de que los médicos sigan transando con las industrias farmacéuticas. No, terrible. Hay personas que pueden mejorar su vida, pero a través de la pastilla, en el caso, por ejemplo, de otro familiar que tenía, que falleció justamente de esto, toda su vida estuvimos todos nosotros corriendo detrás de esta persona, tratando de conseguir una pastilla que era carísima, carísima, carísima. Y por una cuestión así bueno, el PAM y todas estas cuestiones así, pudimos conseguirla 2 o 3 veces. Se curó más o menos de la situación, que en realidad nunca se curó, pero de esa situación que tenía, puntual, pero se enfermó de otras que fue lo que lo llevó a la muerte. Es que sí. Entonces termina siendo un chiste la vida de una persona, ¿no? Sí. Es muy importante tener el registro de cómo nosotros empecemos a honrar nuestro cuerpo, a confiar en nuestro cuerpo y de última, si nos acercamos a que alguien nos ayude para la cura, un tratamiento, ver qué persona es la que nos está ayudando, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos de
los terapeutas, de los psicólogos, de toda esa gente que nos ayuda pero en otros aspectos. Bueno, en estos que tiene que ver justamente con tu biología, hay que entender que el cuerpo es una máquina impresionante, de una ingeniería, de una perfección increíble, y que sabe adaptarse justamente al medio, y que nosotros a veces por desconocimiento no la sabemos cómo utilizar, cómo tratar, cómo alimentarla, ¿no? Totalmente. Lo peor que se puede hacer por el cuerpo es temerle a la muerte, ¿sabes? Claro. Porque por eso yo estoy diciendo estas cuestiones de la muerte permanente, porque todos los días nos estamos muriendo. Es más, a cada minuto, no sé cuántas células se murieron desde que yo empecé a hablar ahora, ¿sí? Entonces, el único problema en realidad no reside tanto en el cuerpo, sino en estas cuestiones culturales que nos someten a una ignorancia infinita, donde nos dan pastillas que no curan, o sea, que solamente sostienen a la persona en un estado de letargo permanente, ¿sí? Y el problema en realidad radica por eso, en lo cultural, del achaque de asumir que uno a tal edad ya tiene que ser impotente sexual, por ejemplo, y que esto no ocurría con los indígenas, con culturas, o sea, directamente no eran problemas, ¿sí? Entonces, el tema de la pastilla, lo que hace, más allá de todos los negociados que hay, es sostener a una mente estancada, ¿sí? O sea, el problema radica ahí, ¿no? Porque todo lo cultural y todo eso queda en el aspecto de la mente. Entonces, la mente fija, que no es capaz de evolucionar con los tiempos, envejece y muere, ¿sí? Cuando muere la mente, en realidad es la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sostiene cosas insostenibles, ¿sí? Se trae como herencia. Usted me decía, ¿qué pasa con los familiares que se mueren? La gente, bueno, los seres más cercanos, padres, madres, hermanos. Pero bueno, en general la muerte del padre y la madre es como una cosa, ¿no? ¿Qué pasa con esto, no? Bueno, frente a estas cosas hay como diferentes posibilidades, ¿no? Frente a la pérdida. O uno se muere con ellos. Sí. Sí, uno después al otro, o te morís con ellos, o esa energía, porque realmente el amor que nos dieron nuestros progenitores fue una cosa que, bueno, en mayor medida hubo un pasaje de energía, ¿no es cierto? No hablemos de cuestiones psicológicas, hablemos de cuestiones que tienen que ver con la creación de lo que somos, ¿no es cierto? Evidentemente, si estamos acá, algo muy bueno de esas dos personas nos dieron, que es la vida, nada más y nada menos, ¿sí? Exacto. Después, si te llevaste bien, te llevaste mal, no sé, bueno, eso son dos guitas aparte, ¿sí? Pero esas dos personas, sean quienes sean, hayan tenido la relación con vos que sean, o seas huérfano, realmente gracias a esa unión surge tu vida, ¿sí? Y yo creo que tiene que ver eso de honrarás a tu padre y a tu madre, más que con festejar el Día del Padre y de la Madre y de recordarlo por siempre. Para mí la honra tiene que ver, si esas dos personas te dieron la vida, tiene que ver con honrar la vida que te dieron. Encima algunos padres se rompieron mucho el tujes para que vos sobrevivas a tu infancia, ¿sí? Para que vos salgas adelante, laburaron, te dieron de comer, te vistieron, no sé, ¿viste? También puede ser que naciste en un orfanato y se murieron tus padres, pero esa gente que te crió a vos, aunque no sean tus progenitores, realmente te han pasado una energía. ¿Y uno qué hace cuando se mueren esas personas con esa energía? Y tiene la alternativa, se puede morir con eso, puede creer inconscientemente que esa energía se muere cuando esas dos personas mueren o esas personas mueren. Y no es así, porque toda esa carga del ADN, toda esa carga vive en vos. Yo, perdón que trate de salir del misticismo, porque la gente tiene que ver lo concreto de las cosas. Porque sí, no, que el amor
Sí, pero biológicamente, vos mirás tus células y ahí están tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos. Ahí vos tenés toda esa carga genética. Entonces ahí hay una cosa que uno tiene que reconocer, ¿sí? Entonces, si uno quedó vivo, hay que ver, ¿no es cierto?, todo ese amor que dice que tuvo por esa gente, ¿qué hace con su vida? ¿Sí? Tu vieja, ponele, se rompió el tujes, hizo un montón de cosas para que vos sobrevivas. Ay, no, pero yo la perdí a mi mamá. Está bien, hay un duelo que ya hablamos que es normal, ayer lo hablamos en la radio, ¿no? La gente la pérdida, hay que llorar y del duelo. Pero pasado ese duelo, ¿dónde está tu mamá? Y está en vos. ¿Entendés? O sea, hay una parte que se fue, pero hay una parte que tiene que ver con la vida, que hay una eternidad de tu madre o de tu ser querido en vos, viviendo, latiendo y respirando, ¿sí? Entonces, es algo amoroso, pero también es algo biológico. ¿Y qué va a estar en vos? ¿Lo peor de tu mamá o lo mejor de tu mamá? Exacto, exacto. Y bueno, a mí me parece, también me ha pasado, ¿no? De hablar con con amigos, así, ¿no? Que pasados los años cada vez se ponen peor por la pérdida. Y no es algo que debería ser normal, ¿no? No se puede vivir 20 años extrañando. Bueno, podés tener un sentimiento, ¿no es cierto? Es decir, alguno de tus familiares o algún amigo cercano o alguna pareja que a lo mejor falleció, la podés tener cercana a vos, pero entender los ciclos naturales de la vida, poder cerrarlos, aprender a hacer un duelo cerrando esos ciclos. Y por general, como no se le tiene miedo al tema de la muerte, claro, no se lo abarca de la manera que se tiene que abarcar. Entonces vos hablas con alguien y a veces le decís, por ejemplo, mirá, la vida de tal artista, por ejemplo, cito siempre los mismos porque para mí fueron unos genios, qué sé yo, Luca Prodan, Cerati, más vale que, obviamente algo quizás ha pasado ahí que, bueno, es decir, podrían haberse ido, ¿no? Es decir, podrían haberse ido, pero no siguieron. Y en ese caso, todo lo que hicieron hasta de ser estos artistas, de poder transmitir la música, de poder hacerlo de alguna manera, más allá de las cuestiones personales, ya tienen como un logro, un mérito. Más vale. Pero hay gente que se estanca únicamente en la historia de ellos como que la muerte nada más. Es decir, claro, y no pueden ver todo lo demás que construyeron en vida, ¿no? No, pero no solamente lo que... Ayer hicimos una nota a un músico, ¿no es cierto?, que hoy está tocando, siglo XXI. ¿Cuál fue tu inspiración? Beatles. Menos Ringo y Paul McCartney. Bueno, digamos que Lennon, ya cuando murió Lennon es como que murió todo. Sí. Y este chico, consciente o inconscientemente, y su banda, no digo que están tocando Beatles, pero lo están haciendo que esa energía siga vibrando. Hoy arrancamos hablando medio irónicamente de la política. Sí. Hablamos de Perón y de Evita, ¿no?, que hicieron el peronismo. ¿Sí? A mí me encantaría ver en los políticos de hoy que amaron a esos líderes eso, si realmente están llevando adelante. Está bien que los tiempos cambiaron, pero esa energía que tenían esas personas, a uno le puede gustar más o menos, pero el que ha amado a Perón y a Evita, ¿cómo hace que esa energía de vida que tanto les tocó el corazón esté presente en su cotidiano? ¿Sí? Y entonces ahí no hay que cerrar un ciclo. No se cierra nunca el ciclo, ¿sí? No hay un final, ¿sí? No, es una continuidad, una evolución de esa energía que nos trajo, ¿sí? O que vino por ideología, o porque era padre y madre, o por, no sé, lo que sea. Yo, por ejemplo, mis padres viven, pero mi abuela murió y para mí mi abuela no solamente... yo la amaba, sino que fue una persona que fue un referente muy grande para muchas otras personas. Entonces, yo no voy a ser jamás como mi abuela, era única, ¿sí? Es como una cosa... Y me acuerdo de muchas cosas, pero ella, yo no sé, vive en mí. Yo me doy cuenta, no es que yo soy igual a ella, yo soy re diferente a ella. Pero hay una cosa que ella como que me dejó un legado, una cuestión como de linaje, que esto se hace con los gurús también, te dejan la energía, el linaje, y eso sigue evolucionando. O sea, mi abuela sigue evolucionando a través mío. Entonces hay una eternidad en eso,
¿sí? Y después alguno me va a continuar a mí, a veces no son los hijos, a veces son alumnos, por ahí alguien de la radio que me está escuchando, que empieza a generar a partir de lo que siente, o yo le hago sentir, o vos, algo que es todavía más grande que este podcast. Entonces no hay, y ponerle que nos cagamos muriendo nosotros, ¿no? La vida es continuidad y cambio permanente. Entonces yo a veces me atrevo a decir que la muerte no existe. Soy bastante atrevida en esto, ¿no? Claro. Pero va más allá de que el alma es eterna. No, porque hasta el cuerpo biológico, cuando nosotros tiramos la ceniza a la tierra, ese cuerpo biológico se transforma en la misma tierra. Entonces no hay muerte en realidad, ¿sí? No hay, solo hay una muerte en la mente, ¿sí? Hay una cuestión que pasa por la mente. De hecho, por ejemplo, yo tuve a mi abuela en coma, y lo que determina, hoy que hablamos de Cerati, si una persona está viva o muerta, es la muerte cerebral. O sea, tiene que ver con la muerte de la mente, pero lo biológico es al revés, lo biológico no muere nunca, ¿sí? Y en el aspecto de la energía, que es el prana que le da vida al cuerpo, tampoco termina nunca, ¿sí? Ni hablar, o sea, son cosas concretas el tema de la eternidad. No tiene solamente que ver con el alma, con la religión, con que vamos a ir al paraíso o al infierno. Esas son cosas que de verdad yo las estudié mucho y la verdad es que no puedo asegurar de que eso sea verdadero y lineal. Pero sí puedo decir que si uno, no sé, agarra carne, a mí me hicieron hacer un experimento cuando era chica. Ajá, con carne picada, ¿no? Estuvo buenísimo, no me lo olvidé más, yo era chica. Me hicieron poner carne picada en una ventana y ver qué pasaba. Y primero se pudrió todo, ¿no? Fue terrible, un olor largaba eso. Sí. Y después nacieron gusanos. Y esos gusanos volaron. Se convirtieron en moscas. O sea, ahí vos ves, yo nunca más me voy a olvidar. Yo dije, pero acá hay una eternidad impresionante. O sea, sí, la carne estaba muerta, pero mirá, o sea, ahora la carne se convirtió en gusanos y después se convirtió en mosca, que no es tan romántico como la de la mariposa. Claro, claro. Pero es súper real. Sí. Es súper real. Todo lo que aprovecha la misma naturaleza, digamos, ¿no? A través de estos... Sí, nosotros les llamamos los seres descomponedores y todo esto, ¿no? Pero la misma tierra aprovecha todo lo que se muere en ella, digamos, ¿no? Sí. A través de los hongos y de esas conexiones con las raíces que van muy en lo profundo de la tierra, que después es aprovechado por el mismo planeta que está vivo, ¿no es cierto?, para otras cosas, ¿no? Ni hablar, pero yo lo que quiero decir es, ¿qué es lo que uno extraña cuando se muere un ser querido? En realidad lo que extraña no es tanto el ser, ¿no? Porque, no, era un alma. Mentira, o sea, uno quiere tomarse un mate con el ser querido, quiere volver a hablar, quiere verlo físicamente. De hecho uno cuenta, lo vi en sueños, se pone contento, ¿sí? En realidad lo que extraña es justamente todo lo que no es esencialmente esa persona, ¿sí? Porque lo que realmente es vive en nosotros, ¿sí? Ponele, ser querido que fue tan importante, ya vive en vos, ¿sí? Pero no, todo lo otro es como, no sé, como una fantasy, ¿no? Exactamente. Yo con mi abuela me veía una vez por año, entonces bueno, a mí me resultó fácil porque es como esa sensación de que está de viaje, ¿no? Claro. Está como, entonces yo ya tenía un vínculo en la distancia con ella que era entrañable, pero claro, a veces querés hablar por teléfono y no podés. Pero, a ver, hablando del amor, el amor no necesita que te digan que te aman, ni siquiera necesita abrazos. La necesidad esa surge de otras cosas que tienen que ver con la psicología, con la personalidad, con cosas de la mente que no son eternas, pero para nada, ¿sí? El amor es eterno mientras dura. Para mí el amor es eterno cuando es amor, ¿sí? Cuando no está sostenido en palabras, no sé, hay una cosa que no se habla, no se dice, pero que es, ¿sí? Porque hay gente que te dice, no, si te ama, que lo demuestre.
Sí, pero a veces no es nada que haga el otro. Es una cosa que te une a la otra persona, que es real. No importa lo que haga, capaz no hace nada. Capaz estás mirando la tele sin hacer nada, repasivos, pero vos sabés que estás unido a la otra persona. Entonces yo creo que el momento de la muerte es un momento de mucha sinceridad con respecto al amor, hablando desde otro lado, ¿no? ¿Realmente vos amabas a tu papá, a tu mamá? ¿Cómo era? ¿O qué onda? ¿Qué es lo que te unía con ese ser? ¿Sí? Y todo lo otro ya está resuelto, es eterno. O sea, en realidad. Claro. Pero entonces por ahí es un momento de verdad. Y además porque la muerte de los otros, vamos a decir, nos recuerda que quizás, yo siempre digo, quizás un día nos va a tocar a nosotros. Claro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿No? Claro. ¿Qué va a pasar con eso? A mí siempre me pareció que el tema de los ciclos, cada uno sabe, ¿no? Es decir, cuando llega la situación, el momento es como dice la Andricina, ¿no? Dice, sí, uno cuando es joven dice, bueno, pero este mundo de porquería, ojalá que me muera. Dice, pero cuando uno ya está llegando grande, dice, ya no uno ya antes de decir esa palabra lo piensa, dice, ojalá que se prolongue un poquito más. El asunto es asumirlo como un ciclo que por ahí ya se completó conscientemente y aceptando todo lo que viene. Lo ideal sería ser autoconsciente de que la forma en que te llegue la muerte no sea de la manera que a vos justamente no te gusta, de que el cuerpo sufra, de que te mueras sin... Es decir, yo lamento mucho de la gente que se muere sin darse cuenta o no queriéndose darse cuenta de que está pasando por esa situación, ¿no? Sí, en realidad pasa porque no se dio ni cuenta que estaba viva. Claro. Por eso te digo, ¿no? O sea, a mí a eso sí me genera como un poco de ruido. Pero después de ahí, la gente que asume de que es el momento y poco a poco se va apagando hasta llegar hasta desaparecer, por así decirlo, que en realidad ya estábamos hablando justamente que no, pero bueno, en lo físico, digo, en esta parte, bueno, asumirlo de que es así y aprender a cerrar el ciclo ese, ¿no? Sí, hay mucha gente en otras culturas que muere sin sufrimiento. Esto de morir sufriendo es muy de acá. Muy de acá. Esto de, ay, qué terrible la enfermedad y la muerte, el deterioro, la enfermedad y la muerte. Esto es muy de acá. Hay muchas personas, mismo en la Argentina, que viven en el campo, bueno, yo tengo una tatarabuela que así fue, dijo, ay, qué 101 años tenía, ¿sí? Entonces dijo, ay, terminó de almorzar, dijo, qué cansada estoy, me voy a echar un ratito, ya estoy muy cansada, dijo, me voy a dormir, y murió durmiendo. Y la gente que vive en el campo sabe que esto pasa bastante, ¿sí? Antes había como una cosa más pacífica, ¿no? Más natural, ¿no es cierto? Con respecto a la muerte, los textos sagrados, perdón que yo me remita a esto y perdón que les dé esta mala noticia, dicen los textos sagrados que como mínimo un ser humano necesita 100 años de vida, como mínimo, para realmente tener el tiempo necesario de que esta vida la complete de alguna manera. Para completar una vida humana, un mínimo de 100 años, ¿sí? Y también hay textos que nos nombran, incluso la Biblia, de gente que superaba ampliamente los 100 años. Hay gente que dice que eso es metafórico, que antes el tiempo se contaba de otra manera, y hay gente que dice, tengo que decir si hablamos de la muerte, sí, que hay gente inmortal. Bueno, hay una tribu, esa Onsu, sí, que tienen 300 años como nada, pero porque una cosa es tener 300 años y estar hecho pelota, y otra cosa es estar divino. Mi tatarabuela estaba divina, derecha, no le dolía el cuerpo, no, lo único era ciega, porque en ese momento la operación de cataratas no existía así como ahora tan fácil. Claro. Pero después era una mujer fuerte, hacía trabajos pesados en el campo. Nunca tuvo el aspecto de la viejita. Sí, el pelo blanco porque no se lo tenía, ¿no? Pero no tenía ese aspecto de persona, o sea, lo que uno imagina que es una señora de 100 años. Lucidez
absoluta. Además, vio que ahora todo el mundo tiene Alzheimer, no sé qué. Sí, está de moda, ¿no? Sí. Yo cuando era chica no sé, la demencia senil era algo rarísimo. Ese es tema para otro podcast. Sí, ya vamos a hacer otro Ahora podcast. todos tienen demencia senil, los ancianos, ¿qué será que nos estamos comiendo qué? Claro. Es raro lo que está pasando, más las pastillas que nos sostienen, ¿no es cierto?, una realidad que es irreal y un montón de cosas. Pero bueno, sin meternos en eso, se las dejo picando. Y hay muchos textos y muchas líneas que dice que en realidad el ser humano ni siquiera tendría que morir al cuerpo. Sí, pero eso tendríamos que hablarlo en otro podcast, porque tenemos, o sea, los últimos estudios de los premios Nobel, tenemos un cuerpo tan increíble que es capaz de regenerarse permanentemente. De ahí reside lo del ayuno intermitente, que ahora está de moda. A través del ayuno se logran muchas cosas, incluso la eterna juventud, ¿sí? Pero bueno, son cosas que uno va leyendo, que se va nutriendo y que va poniendo en duda. No sé si uno lo puede llegar a lograr, pero creo que dar luz a esa inmortalidad que nos reside y a estas muertes que forman parte de la vida, me parece que nos ayuda muchísimo a que cambien las cosas. Por supuesto. Bueno, dejamos abierto un montón de temas ahí, muchos temas que lo podemos ir dialogando, incluso estaría divino que la gente nos cuente, ¿no? Claro, compartiendo, por supuesto. Ya saben que siempre en la radio estamos abiertos a recibir todos los mensajes y bueno, orgullosamente estamos aquí comunicando algo que bueno, que también se está practicando, digamos, no queda únicamente en la palabra, ¿no? Sino que no. muchas de estas cosas se lo está llevando a la práctica. Y quiero recalcar algo que tiene que ver con el nivel emocional, ¿no? Por más que hablemos de esto como, aparecen estos dos que están re superados de la muerte, no, está bien, ayer lo dijimos en la radio, hay que hacer duelos, hay que llorar, está re bien extrañar, qué sé yo, a mí me encantaría, después de más de 10 años que mi abuela me abrace, tomarme un mate con ella, son cosas pero yo me doy cuenta que tienen que ver con algo psicológico mío. O sea, ser consciente siempre es la solución, ¿sí? Y quisiera escuchar la voz de mi abuela, pero soy consciente que en realidad ella es eterna, ¿sí? Pero hoy me levanté y quisiera verla a ella, ¿no? Tengo como el apego y lo asumo, ¿sí? Me levanté con el apego hoy. Quisiera comer su comida, quisiera cagarme de risa porque ella era súper divertida. Quisiera verla, o sea, asumir esto y llevarla con uno, pero ser consciente. No estar en una lágrima eterna, ¿no es cierto? En un duelo eterno. No, y aparte, morirme con ella. Yo no me puedo morir con ella. Claro, pasa que justamente eso, ¿no? Que la vida siga. Claro, esa agonía te va a llevar a vos también a la muerte. Es decir, claro, entonces... show must go on, pero en el sentido de que también me duele, murió Freddie Mercury. Dios, ¿cómo te podés morir, loco? Pero bueno, hay un montón de músicos que después fueron llevando esa energía. Obviamente que él es único y nuestros padres y la gente que se nos murió es única. Pero a ver, nosotros también somos únicos. Entonces, viste, ese es el tema. Y nos olvidamos de nosotros mismos por estar llorando por algo que ya está, ¿sí? Y nosotros, o sea, ¿y nosotros cómo vamos a seguir? Porque alguien nos va a llorar a nosotros después. Deberían llorarnos, ¿no? Totalmente, sí. En algunos casos capaz que hagan una fiesta. Sí. Bueno, veremos, no sé, pero ojalá si nos toca morirnos, ojalá alguien nos llore, pero también alguien nos honre con su vida, ¿no es cierto? En vida, en muerte, bueno, la verdad es que más que, gracias, no, mira, vos qué estás haciendo con lo que te estoy dando en este podcast, ¿sí? O con lo que te está diciendo Juli desde su experiencia personal. Nosotros te estamos mostrando nuestra vida. ¿Vos qué vas a hacer con esto que estás escuchando? ¿Vas a seguir muerto? ¿En vida? No. La vida hay que vivirla. Totalmente. La vida merece ser vivida y la muerte bien morida, como decían los Lelutier. Bueno, morida. Muy interesante. Le agradezco mucho a mi compañera, que ahora justamente en este tercer capítulo está regresando a Buenos Aires, porque hemos tenido la posibilidad de tenerla aquí en vivo
en Córdoba, en los estudios de aquí de la radio. Así muy que, mal acostumbrada estoy acá, porque no. bueno, las despedidas son como muertes también. También, también. No nos vamos a poder mirar hacia los ojos sin la pantalla y todo eso, pero bueno, vamos a seguir cada uno en su lugar, exaltando la vida hasta que nos volvamos a encontrar. Totalmente. Bueno, le agradecemos mucho a todos los amigos que estuvieron ahí escuchando este tercer capítulo y tenemos varios temas más. Les dejo abierto varios temas aquí en la conversación de hoy, así que seguramente te vas a estar prendiendo en el cuarto capítulo. Agradecemos mucho. Quien te habla, Martín Julián, junto con mi compañera Greta Raquel Laura. Nos encontramos en el capítulo número 4. Chau, chau.